Lucas 19, versículo. Muy bien. Estamos en Lucas 19, estamos viendo el Evangelio según San Lucas. Y hemos dicho que Lucas busca mostrarnos la deidad de Cristo. Realmente Lucas está diseñado para que nosotros entendamos, confiemos plenamente que Dios tiene un plan perfecto que ejecutó en Jesucristo. ¿Cómo ejecutó ese plan? Cumpliendo todas las profecías que habían sobre cuándo vendría el Mesías. La Biblia dice que cuando el Mesías viniera tenía que cumplir unas condiciones muy específicas. Ser anunciado por un profeta, tenía que Dios confirmarlo, tenía que hacer unas señales, tenía que hacer un montón de cosas que demostraran claramente que Él era el Mesías, cosas únicas y especiales. Y efectivamente el ministerio de Jesús inicia tal cual el Señor lo había profetizado. La Biblia dice que cuando tiene 30 años, el profeta Juan el Bautista lo mira de lejos y dicen: miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una voz del cielo dice: y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí inicia el ministerio. Miles de personas, Jesús en ese momento tiene 30 años, miles de personas empiezan a seguir a Jesús. Los vamos a llamar discípulos, después nombra a 12 especial que se llaman apóstoles, que son los que conocemos como los 12 apóstoles también. Pero lo que el Señor le entristece es que a pesar de que lo siguen tanta gente, lo siguen por las razones equivocadas. Esas razones equivocadas es que ninguna de esas personas realmente, no muchas, perdón, no todas, pero la gran mayoría, no están detrás de Jesús porque quieran que el Señor salve su alma. No es por eso. Simplemente están ahí porque quieren que el Señor les haga un favor, porque la saque adelante en algo. Igual que hoy muchos tal vez buscan a Dios para que les haga algunos favores especiales en su salud, en el dinero, en una posición, en un cargo o en algo que necesita. Jesús se enoja mucho con eso. Los acusa de incredulidad, les dice: ¿hasta cuándo se de soportar generación incrédula? Y el Señor, no por maldad, sino el Señor toma una decisión, dice: entonces mi enseñanza va a cambiar. De aquí en adelante voy a enseñar por parábolas, que significa una enseñanza práctica, pero que tiene un mensaje espiritual detrás. Y obviamente solo los que tuvieran un corazón para el Señor lo podían comprender. Y por eso los evangelios, la mayoría terminan con montones de parábolas, porque es la manera que el Señor determinó enseñar cuando vio la incredulidad de la gente. Paralelo a eso, Jesús empieza a ser odiado cada vez más por los que hasta ese momento tenían el control religioso de la nación, que eran los fariseos, los sacerdotes, los escribas, y entre todos ellos empiezan a literalmente empiezan a odiar el asunto, a Jesús. ¿Y qué odian? Odian que Jesús, la gente se vaya detrás de Jesús y no detrás de ellos. Odian que la gente crean que Jesús es alguien súper espiritual. Odian que Jesús haga milagros al nivel que los hace. Y entonces lo acusan de que el poder de él viene de parte de Satanás. Y que él nació en un pueblo muy insignificante y que en ese pueblo no había nacido ningún profeta famoso. Entonces que es imposible que ese hombre realmente sea el Mesías. También la Biblia nos señala, y de una manera muy seria y también muy puntual, que el Señor sabe que va a morir, se lo anuncia a sus discípulos varias veces. Les dice: vamos a morir. Es algo impresionante. Pero ¿cuál es la reacción de los discípulos? Rechazar la idea de la muerte. Ellos dicen: no, pero ¿cómo te vas a morir si tú eres el Mesías? ¿Cómo el Mesías no se puede morir? El Mesías viene a salvarnos. Y entonces Jesús, en la última enseñanza que vimos la semana pasada, hizo una parábola donde enseñó claramente, la antepasada, donde dijo que él se iba a ir y que se iba a tardar un rato y volvería a pedir cuentas a la gente, haciéndoles entender a la gente: yo voy a regresar, pero no inmediatamente. Voy a morir, me voy a ir, es seguro. Finalmente, ya estamos entrando aquí a Jerusalén en la escena que estamos viendo. Estamos en el libro de Lucas. Jesús está allá, lo que llama la gente en el mundo la semana de pasión, lo que la gente llama el domingo de Ramos, que la verdad no fue un domingo, sino fue un lunes. La verdad, interesante que el domingo de Ramos fue el lunes. Pero por cronología la gente, por tradición la gente lo ubicó literalmente en eso. Y vimos que entonces el Señor antes de eso ha sanado a Lázaro. Un milagro espectacular, resucitar un muerto. Eso es una cosa fuera de serie.
Entonces, cuando Jesús entra a Jerusalén, una multitud de gente impresionante le hace una calle de honor. Dice que se quitan sus mantos, dice que cortan hojas de palmas, las colocan como un tapete, como una calle de honor para que él pase, pero porque lo quieren hacer rey. Y Jesús dice, a mí no me interesa ser rey, yo no vine a eso en este momento. Voy a ser un rey en algún momento, pero ahora no. Y el Señor les hace la aclaración que ahora no va a ser así. Ese es el punto. Ahora Jesús entra a la ciudad y aquí estamos en la escena cuando Jesús acaba de entrar a Jerusalén. Todo el mundo está diciendo Hosana, que significa sálvanos. Pero el problema es que quieren una salvación militar, quieren una salvación, están bajo el imperio romano. Esa es la salvación que quieren. Y el Señor no vino a traer eso, Él vino a traer una salvación del alma, a salvar lo que se había perdido, que era el hombre se había perdido. Y Dios vino a rescatarlo. Ese es donde estamos. Por eso vamos a usar los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque los 4 narran esta escena. Vamos a usar Lucas porque estamos en Lucas de base, pero vamos a estar en los 4 evangelios mirando lo que pasó. La escena es muy interesante, es muy llamativa, tiene unas enseñanzas muy profundas para todos y cada uno de nosotros, pero nos muestra mucho el corazón del Señor, lo que realmente Dios tiene en su corazón. Y nos va a enseñar mucho sobre lo que realmente debe ser estar aquí en la iglesia o a qué viene una persona a un templo, a una iglesia. Y cómo lo miraba Dios desde esa perspectiva, en esa manera, y por qué el Señor va a decir lo que dice. Vamos a orar por un momento y a pedirle a Dios que nos ayude en esta enseñanza y predicación. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que tú obres conforme, Señor, a tu mano preciosa y maravillosa, que tú nos guíes como de manera muy especial. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, quien está haciendo y obrando en nuestras vidas y corazones. Ayúdanos a hablar con claridad la palabra que vamos a expresar. Limpia nuestra mente, perdona todas aquellas cosas que impidan o que sean un obstáculo para estar aquí concentrados, atentos a lo que tienes que decirnos. Y ayúdanos a salir de aquí edificados para gloria y honra tuya. Ten misericordia a todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Se llama en sus Biblias la limpieza o la purificación del templo, que es básicamente la escena que vamos a mirar en Lucas 19, 45 en adelante, unos pocos versículos. El texto nos dice, versículo 45, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban. Ahora, entendamos que el templo que existía en esa época, la Biblia es muy llena de detalles respecto a los templos que se construyeron para Dios. El templo no fue al principio un templo de paredes. El primer templo o lugar donde se adoró a Dios fue una tienda de campaña, hoy ya llamaríamos de eso, que se llamaba el tabernáculo. Realmente era una polisombra, que adentro tenía otra polisombra. Básicamente, para que me entiendan cómo era que se hacía, era con telas especiales. Y en ese lugar se adoraba a Dios. Tenía un lugar con una serie de... adentro con una serie de lugares específicos, tenía un lugar donde sacrificaban los animales y dentro de esa tiendita que estaba cercada había otra tienda más pequeña que tenía 2 lugares. El lugar santo, donde los sacerdotes prendían unas lámparas, donde quemaban incienso, donde había unos panes que se ofrecían a Dios y había una cortina muy bonita hecha con unas cosas primorosas, dice la Biblia, pero detrás de esa cortina estaba el arca, se colocaba el arca que Dios había dicho que construyeran. Un arca que hizo Moisés por algunos años y que se cargó por muchísimo tiempo. Y en ese lugar, que se llamaba el lugar santísimo, habitaba la presencia de Dios. Después de eso, David decidió construirle a Dios un templo, pero esta vez un templo que no fuera así, sino un templo de piedras. Y hizo lo inicial para la construcción del templo, recolectó los materiales y su hijo finalmente fue el encargado de llevarlo a cabo. Fue un templo glorioso. No había un templo más bonito en la historia que el que construyó Salomón. Es un templo hermoso. Y ese fue el templo de los que más podemos recordar. Sin embargo, después precisamente por la desobediencia de Israel, todos esos templos acababan en ruinas.
Y finalmente entonces llegamos al tiempo de Herodes. Herodes dice, voy a reconstruir el templo, y lo reconstruye, gasta más de 46 años reconstruyéndolo, hace un templo más grande que el de Salomón, pero no tan ostentoso. Era más humildito el templo de Herodes, pero era gigante, gigante, inmenso. Y el templo tenía lo mismo, tenía el lugar santo, el lugar santísimo, tenía el lugar para los sacrificios, pero era un patio gigante donde sacrificaban los animales, y tenía como cuartos internos donde llegaban las personas, patios internos. Después de los sacrificios había un patio que solo los judíos podían entrar. Saliendo de ese patio había un lugar donde estaban los judíos y los gentiles, y las mujeres se podían combinar ahí. Y todo el borde del templo, que ya estaba lleno de escalinatas y de cosas, era el lugar donde la gente esperaba pacientemente para cada uno hacer sus sacrificios o llegar para lo que el templo era, un lugar donde supuestamente se adoraba a Dios. Pero cuando Jesús entra en ese lugar, recuerden, Jesús ya ha visto el templo de lejos. Ustedes van subiendo por el huerto de Getsemaní, ¿nunca han ido por allá? Bueno, usted sube por el huerto de Getsemaní. Por internet uno puede ir, entren a internet y lo ven. Usted sube por internet y mirando, sube por el huerto de Getsemaní, que es un montecito que no es tan alto, y desde ahí usted puede ver la ciudad, que puede ver el templo. Y Jesús llegó, y cuando lo vio se puso a llorar, porque dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Él sabía lo que iba a pasar allí en ese lugar. Jesús entra y lo que encuentra lo llena y lo disecciona profundamente, profundamente. Está llegando en un momento en que la ciudad tiene casi 500,000 personas. Normalmente Jerusalén en esa época tenía 120, 150,000 personas, pero es una fiesta, es la Pascua. Todos los judíos vienen a celebrarla. Personas de todos los lugares del mundo judíos tenían que venir obligatoriamente a hacerlo. Entonces la ciudad no tiene 120 ni 150, tiene 500,000 personas. Los sacrificios, obviamente, todos tenían que venir a ofrecer un sacrificio, que normalmente era un animal, una paloma. Y obviamente la ciudad está congestionada, y las calles de Jerusalén no son anchas, son bastante angostas. Entonces la ciudad está atestada, hay mucho ruido, mucho bullicio, pero el templo está en unas condiciones que Jesús que es lo que produce que Él haga eso. ¿Qué es lo que le molestó al Señor? Que llegó al templo, y cuando llegó se encontró lo primero con unas mesas que se llaman las mesas de los cambistas. En ese tiempo, las mesas de los cambistas es lo que llamaríamos lugares donde cambian moneda. Hoy en día, donde cambian divisas. Casas de cambio, esa vaina. Y entonces esas casas de cambio, pero portátiles, porque eran unas mesitas ahí, eran sitios muy interesantes. Usted conseguía una mesita de esas hablando con el sumo sacerdote judío. Y el sumo sacerdote le decía: bueno, la mesa vale tanto, pero de todos los negocios que usted haga, usted me da tanto. ¿Por qué tenía que ser así? Porque el templo solo aceptaba una sola moneda, que era el ciclo del templo. Había monedas griegas, romanas, y la gente que venía de lejos traía sus monedas, pero no servían para pagar. Si usted quería hacer un sacrificio, una ofrenda monetaria, tenía que ser en el dinero del templo. Ahora, muchas personas, se supone, traían su animal, pero había un gran problema. Para que su animal tenía que pasar una prueba. Y la prueba es que había varios sacerdotes elegidos por los mismos dueños que estaban en el templo, que eran sumos sacerdotes. Y la prueba era que el animal era examinado minuciosamente. Si le encontraban una pulga que tenía un rayoncito, que tenía una magulladura, que estaba con un defectico, decían: qué pena, pero no sirve. ¿Y sabe qué pasaba? Siempre le encontraban algo. Siempre. Y entonces le decían: no se preocupe, su animal no pasó, pero le vendemos, tenemos unos acá certificados. Norma y Contec. Vea, se los tenemos a buen precio. El buen precio es que valía un montón. Y entonces le vendían a usted o la paloma o el cordero. Y fuera de eso le cambiaban la plata. O sea, el negocio era redondo. Y cuando era la fiesta de la Pascua, los millones que se movían ahí eran impresionantes. Decían que en la noche cargaban en carros la plata que cambiaban, todo lo que conseguían, lo entraban al templo, eran montones de dinero. Era mucha plata, montones de dinero que recolectaban. Pero todo lo estaban haciendo
literalmente tumbando a las personas, cobrando comisiones por cada cosa que hacían, sonsacando. Y peor, lo estaban haciendo dentro de un lugar que no tenía que estar pasando eso. Eso fue lo que le molestó terriblemente al Señor. Y cuando llegó allá se encontró tristemente con esa realidad. Ellos cobraban, el sacerdote cobraba una comisión por cada transacción y ellos cobraban el doble o el triple por hacer la transacción. Entonces una persona pagaba por un animal que valía 10, podía estar pagando 15, 20, 30, 40, lo que le quisieran cobrar. Además usted tenía que hacerlo porque se supone que vino de lejos para hacer el sacrificio al Señor. Entonces mucha gente era estafada literalmente y los sumos sacerdotes participaban de esas cosas. Entonces, quienes ponían el precio del mercado de las monedas eran también los sumos sacerdotes. O sea, todo giraba alrededor de ellos. Había agarrones. Ahora imagínense el asunto. El templo, que está lleno, hay 500,000 personas y bueno, no todas están ahí, pero miles están yendo hacia el templo. El ruido de los animales que están allá afuera en el mismo templo. Todo esas, las mesas de los cambistas, la gente negociando y peleando, porque dicen las historias y los libros antiguos que la gente se agarraba porque decía, ¿cómo es que no acepta mi animal? Y se enganchaban a pelear ahí en el mismo templo. Otros decían, ¿cómo es que esta moneda usted me está cobrando muy caro? Y como no había una autoridad que lo sentara, dice que era un sitio lleno de bullicio, peleas. Es como ir a San Victorino en Navidad. Para que me entiendan. Le tengo la gafa. Y entonces, claro, le vendían de todo. Y usted compraba todo, dizque para hacerle un sacrificio santo y especial a Dios. Ese era el problema de esa vaina. Ahora, Jesús empieza a entrar, empieza a caminar por ese templo y todo escuchar ese bullicio, escuchar la que la gente está haciendo, hace que el Señor se enoje y dice que Mateo dice que empezó a desbaratar las mesas de ellos. Las mesas de aquel entonces básicamente eran mesas de madera, simplemente tenían dos cositas y le ponías una tabla encima, eso era toda la famosa mesa. Dice que el Señor empezó a tumbar todo eso. Ahora, ¿qué tumbó? Las monedas. Entonces imagínense que empezó a tumbar las mesas de los cambios, que eran muchas, y empezó a tumbarlas y el reguero de monedas en el piso, para empezar. Después se encuentra que están vendiendo los corderitos y les abre las jaulas a los animalitos. Y están vendiendo fuera de eso las palomas y les abre las jaulas a las palomas. Entonces imagínense, la gente, los comerciantes diciendo, ¡ah! Miedosos, nadie brincó cuando Jesús empezó a hacer eso. Porque Jesús no venía solo. Tenía miles de personas ahí con él andando. Jesús era muy famoso en ese momento. Miles de personas están andando, nadie se atrevía a tocarlo. Entonces cuando los cambistas les tumban las monedas, ellos se quedan como ¡ah! Y se quitan. Que haga lo que quiera, no pasa nada. Abre las cestas de las palomas y no le dicen nada. Pero usted imagine la cena, todo el mundo mirando esa cena en el templo. Alguien tan atrevido que que tumba las mesas, que abre las jaulas, los animales caminando por todos lados, las monedas por el piso, el bullicio de la gente. Y todos a la expectativa, ¿qué va a hacer Jesús? ¿Qué más va a hacer? Porque ya estaba haciendo cosas y eran muy terribles. Ahora, el problema es cómo nosotros vemos esa escena. Nosotros lo vemos como, uy, Jesús se le saltó el mal genio. Y entonces nosotros lo humanizamos y vemos a Jesús furioso agarrando las mesas y botándolas lejos, como nosotros lo haríamos tal vez. ¿Realmente fue así? La Biblia nunca acusa a Jesús de pecar. Por lo tanto, la Biblia no lo acusa de que no, dice que estaba enojado, pero que sin pecar. ¿Se puede enojar sin pecar? Sí. La Biblia dice no se ponga el sol sobre el hueso de enojo. Y lo que debemos entender es que Jesús fue muy serio, muy fuerte, pero no pecó. Ahora, cuando levanta esas mesas de esos cambistas y todo eso dentro del templo, las miles de personas quedaron impactadas con el espectáculo. Comerciantes ahuyentados, monedas alfombrando el piso, animales volando por todos lados, una confusión impresionante y todo porque el Señor acaba de meterle la mano al templo. Ahora usted tiene que imaginarse la cara de los sacerdotes que manejan el templo.
diciendo, llegó este tipo y nos alborotó acá todo, nos está dañando las cosas, mire la gente cómo está, y ahora qué es, el negocio se está dañando, porque Jesús les estaba dañando literalmente el negocio. Pero ellos, eso se llama pensar de una manera tan humanista, tan carnal, porque detrás de todo eso hay cosas más profundas y es lo que el Señor quiere mostrar. El problema, el Señor explicó cuál fue la razón de su enojo y por qué a ese extremo. Versículo 46. Diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El problema de estos hombres, de estos sumos sacerdotes, es que pervirtieron el sentido para lo que es un templo. Entonces vamos a entender qué es un templo. Empecemos, un templo no es una pared. ¿Ok? Este es un templo, pero esto, ojo, la iglesia no son las paredes, son las personas. ¿Ok? Y este es un templo, ¿sí? Y aquí venimos a adorar a Dios, sí. Pero el Señor dejó otros templos, nosotros mismos. Yo y todas las personas salvas, creyentes, si yo soy salvo, yo soy un templo viviente, donde el Señor, dice la Biblia, que en Él habita el Espíritu Santo, que somos un templo de Dios por la habitación del Espíritu Santo en nosotros. Y si uno es un creyente, tiene el Espíritu, somos templos. Entonces hay templos físicos como este y hay templos espirituales ahora en el Nuevo Testamento que son a todas las personas creyentes. Pero el sentido del templo no ha cambiado. Lo que hay que hacer tanto en el templo físico como en este, la Biblia dice que sigue siendo la misma cosa. Y nos señala exactamente lo mismo, la misma obligación y las mismas cosas. Ahora, el Señor entonces dice que ellos habían pervertido el sentido en el cual la casa de Dios tenía que ser, o el templo de Dios tiene que ser usado para lo que Dios lo diseñó. ¿Para qué lo diseñó Dios? Hay varios versículos del Antiguo y también vamos a usar algo del Nuevo para eso. Isaías 56, 7. Isaías 56, 7. Isaías 56, 7. Isaías 56, 7. Ya les leo. Dice, ahí están leyéndolo en pantalla, yo creo que ya lo pueden ver ahí ustedes. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, dice Jehová el Señor. Uy, interesante. Hasta ahí nomás, hasta el 7. La casa de Dios es una casa de oración. Eso implica para los templos físicos como para los templos espirituales como nosotros. Gran parte de lo que uno viene a hacer a la iglesia es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Y aquí venimos a hablar, una de las cosas que así se resaltaba era específicamente eso. En los tiempos bíblicos, obviamente, la gente venía de todos los lugares del mundo para hablar con Dios, para buscar al Señor. Ahora, recuerden que en ese momento de la historia, el Espíritu Santo no había descendido. Las personas no eran templos de Dios, porque solo se es templo de Dios cuando el Espíritu Santo entra y entonces ahí sí comienza. Pero aquí todavía no ha pasado eso. Así que las personas tienen que acudir a ese sitio donde ellos piensan que está Dios. Ahora, ¿cuál era el problema? Que cuando Salomón construyó el templo, él metió el arca allá al fondo y Dios y la presencia de Dios estuvieron en ese lugar y fue algo espectacular. Tan espectacular que la Biblia lo señala y lo muestra con versículos muy puntuales. Vamos a Primera de Reyes 8:29. Primera de Reyes 8:29. Y aquí coloco. Dice el texto
que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo, que tu siervo haga en este lugar. Dice, Señor, yo voy a venir a esta casa. ¿Qué ocurrió en esa escena? Salomón acaban de terminar el templo, hacen un montón, miles de sacrificios, y dice que la presencia de Dios va a entrar al lugar santísimo, y entonces dice que es una nube espesa que pasa y cuando Salomón está orando, esto es lo que ocurre. Y entonces Salomón está elevando esta oración y es cuando va a entrar la presencia de Dios. Y Salomón, muy convencido, dice, este es un lugar donde venimos a orar y Dios va a responder las peticiones de aquellos que eleven sus oraciones. Ese es el punto. Y lo dice ahí con bastante claridad. En el versículo 30 dice, versículo 30 ahí mismo de Primera de Reyes, donde estamos, 28, Primera de Reyes 8:30, dice el texto. Otra cosa que Salomón dijo, que era la casa. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Ush. Dice, Señor, y no solamente nos escucharás, sino que también será un lugar donde yo voy y busco tu perdón y sé y cuento que así lo vas a hacer. Yo obviamente estaba hablando del templo físico, pero hoy en día lo mismo se aplica al templo espiritual. Usted donde quiera que esté, si es creyente, habla con Dios y inmediatamente Dios lo está escuchando y recibe el perdón, igualito que acá, el perdón de Dios cuando usted humilla su corazón o humillamos el corazón hasta el Señor. Cuando llegamos al versículo 33 también dice el Señor, que eso es algo muy bonito, dice que aún en medio de las batallas o cosas difíciles que puedan venir, dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieren a ti y confesaran su nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa. Y dice que si la gente fuera y buscara a Dios y se doblegara ante Él en ese templo que Dios había dejado en ese tiempo físico, hoy es físico y espiritual, entonces Dios haría algo espectacular. Y dice, tú irás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo y los volverás a la tierra que diste a sus padres. En pocas palabras, era un lugar de reconciliación con Dios. Y así es como debe ser. Ahora, vamos a Hebreos. Capítulo 10, donde podemos ver cómo las personas están haciendo sacrificios. El Señor hace una aclaración sobre cómo son los sacrificios, pero cuando llegamos al versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ush. Los nombres han sido cambiados, ¿ok? Para no hay susceptibilidad de nadie. El Señor no solamente dijo que teníamos que orar y adorar el templo, sino que teníamos que asistir a él. Dice el texto ya en el Nuevo Testamento, no dejando de congregarnos como algunos tienen el mal hábito, dice la traducción. Diríamos la mala maña de no congregarse. ¿Por qué? Y el asunto es que para Dios es absolutamente importante. La iglesia, hablando ahora del Nuevo Testamento, que la iglesia son la gente, no son las paredes, tiene una función de exhortar, de animar y de tener algo que se llama comunión cristiana. La iglesia es para que andemos juntos, para que nos conozcamos juntos. Y es algo que no podemos despreciar. Por eso para nosotros es muy importante que usted esté en la iglesia. Primero porque lo que estamos diciendo acá hoy, ratificando, es Dios no solamente dijo que fuéramos a orar a qué, sino dijo con qué frecuencia lo hiciéramos. Dijo, no dejen de congregarse, como algunos. Significa que ya en esa época había las bellezas que decían, amaneció lloviendo, me duele el dedo gordo del pie, no puedo ir. No, es que la oreja derecha me amaneció torcida, entonces no, pastor, no puedo. O cosas como esas que hoy realmente siempre piensen. Yo sé que habrá algunos casos especiales, pero lo que debería pasar es que en la mayoría de los casos yo no dejo de congregarme, pero es porque yo entiendo a qué voy. Yo entiendo para qué es el templo. El templo es para edificar y para glorificar a Dios. Entonces, yo me acuerdo que cuando estábamos en otros lugares había una canción que me gustaba mucho. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya está algo de los pies, no me acuerdo qué era. Y su umbral es Jerusalén.
Eso es lo que decía la canción. Y es porque eso es un sacado de varias partes de la Biblia. Es porque debe haber una gran alegría cuando yo me dirijo al lugar donde Dios está, entendiendo que hay lugares físicos y lugares espirituales para hacerlo, pero con alegría, con gozo. Y es básicamente lo que el Señor está mostrando aquí en este lugar. Pero lo que Él encuentra, en lugar de una alegría y un gozo por ir, encuentras que todo se convirtió en un negocio, que la gente se está vendiendo, negociando, que hay un ruido infernal. Cuando se construyó el templo había una regla de construcción, algo que estaba claro, y era: no se podía hacer ruido en el templo. Cuando construyeron los templos, sobre todo el templo, el último templo, no se podía cincelar. El templo nunca podías coger un martillo y hacer así. Las piedras ya venían cortadas y se montaron una sobre otra y tenía que ser exactas. Porque Dios decía: este es un lugar de reverencia, este es un lugar de... Así de santo era el asunto. Pero hoy en día ya no es eso. Ya no tiene nada que ver con eso. Por eso lo que dice el Señor, dice que han convertido su casa, volviendo a los textos de Lucas, en una cueva de ladrones. ¡Wow! Dice que han convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones. Y uno dice, ¿no es como muy fuerte la frase? No. Realmente están utilizando la casa de Dios para algo que Dios no la diseñó. Les dice ladrones porque la mayoría de la gente está siendo estafada a través de las cosas que se están haciendo en el templo. Y por eso le dice: son unos ladrones. Ahora, si vamos a las épocas actuales, yo diría sin ningún dolor que estamos claramente ante muchos lugares que dicen que proclaman la palabra, pero son cueva de ladrones. Porque han cogido el evangelio para hacer dinero, y eso lo condena el Señor. Eso se llama el evangelio de la prosperidad. El evangelio donde usted pacta para que Dios le dé, donde supuestamente si usted le da a Dios algo, entonces Dios le va a volver a usted un montón. Eso realmente es atroz. Pero peor aún, entonces tenemos montamos negocios alrededor y la iglesia empieza a montar negocios. Eso no es bíblico. Las iglesias vivimos de las ofrendas y los diezmos, no nada más. Pero no, entonces tenemos el bazar cristiano, tenemos la boleta para la carne asada, tenemos yo cuando estaba en iglesias así, pues yo vendí boletas, qué horrible, para la carne asada, para el ajiaco, para la hamburguesa. Terrible, porque la Biblia no dice que hagamos eso. Y no nos importaba, decíamos: no, es que es para el Señor, para levantar fondos. Pero terrible, porque el Señor dice: es que la iglesia no es para eso. Entonces está mal que alguien ponga una cafetería y le ponga un nombre bíblico: Cafetería Giret. O Panadería Giret, es que hay hartas panaderías Giret, yo he visto hartas. El problema no es ese. Si una persona quiere montar un negocio cerca a la iglesia, móntelo. Si quiere montar su librería, pues vaya, móntela, pero móntela usted. No le diga a la iglesia que haga eso, porque la iglesia no es para eso. La iglesia tiene una función clara. Esta es una casa de oración, este es un lugar donde buscamos a Dios, donde tenemos comunión, donde tenemos unas funciones que la Biblia ha señalado claramente, y por eso no entramos en eso. No traemos políticos acá, no les decimos: ahora vote por... No hacemos esa vaina. Porque la iglesia no es para hacer política, ni negocios, ni nada que implique que los hombres se lleven la gloria de Dios. De eso se trata la iglesia. Y venimos y debemos venir, como lo vimos acá, con mucha alegría, con mucho gozo. Señor, me voy a encontrar contigo, tú me vas a hablar a mí, ¿qué hay que hacer? Ese es el punto. Y si un día esta iglesia pierde el enfoque de eso, váyase. Porque no sirve. Es así de sencillo. Así es como funciona la luz de la palabra. Así es, y no vale la pena. Si no estamos haciendo lo correcto en eso, no tiene sentido que estemos acá, la verdad. Por eso lo que decía el Señor era: esta es una guarida de forajidos, se traduce, que es una cosa. Ahora, esa frase no es la primera vez que el Señor la pronuncia en la Biblia. Ya Israel se había torcido, ya había hecho de la casa de Dios un lugar de robar muchos siglos antes. En el libro de Jeremías, en el capítulo 7, el versículo 11, dice el texto, Jeremías 7:11.
Y lo dice la palabra de Dios. Vamos allá, Jeremías capítulo 7, versículo número 11. Dice el texto: ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová, dice el Señor muy ofendido. Israel había hecho la casa de Dios para ponerse a hacer negocios igual que en los tiempos de Jesús purificando el templo. Igual que hoy muchas iglesias han tomado la decisión de montar negocios en el nombre de Dios, en el nombre de la iglesia. Por eso hoy en día el nombre del Señor se ha corrompido tanto, porque hay personas que dicen, ¿qué negocio monto? Y dice, monte una iglesia, eso da plata. Porque ya se contamina tanto la idea que las personas piensan que las iglesias son para robar, porque desgraciadamente hay iglesias que lo están haciendo. Pero así no funciona con el Señor. Por eso es tan importante que uno tenga claro a qué vengo, por qué vengo, cuál es la intención. Y que cuando vengamos acá entendamos, Dios Señor dice, quiero que me traigas y me des toda la gloria a mí. Quiero que me adores en este lugar, quiero que me busques, que me escuches, que si te exhorto, me escuches la exhortación y me salgas a obedecer. Que tengas comunión, que demuestres amor, que te hagas todo lo que yo digo. Para eso son las iglesias. Y cuando estamos solos, casi lo mismo. Lo único que cambia cuando estamos con el templo personal, pues es la comunión. La comunión es solo con Dios, pero acá es con Dios y con los hermanos. Esa es la diferencia. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿con qué intención yo vengo? ¿Cuál es la intención de mi corazón cuando vengo a la iglesia? Recordemos, no le puedo robar la gloria a Dios. Y la iglesia desde este lado no puede ponerse a hacer plata a costa de los hermanos, porque eso no es. Y eso implica que ustedes y nosotros, cada uno cumpla su parte. Y yo sí les digo, ustedes, aquí no estamos pidiendo plata, pero ustedes, su responsabilidad es ofrendar y diezmar cuando así lo consideren. La responsabilidad de nosotros es jamás utilizar la palabra para provecho personal. Usted haga su parte, nosotros hacemos nuestra parte. Así de sencillo es el asunto. Y eso nos lleva acá a este punto, donde Jesús entra a esto y la ciudad quedó. Y entonces, ¿cómo tomar la entrada de Jesús a ese lugar? Algunos la han tomado como una entrada revolucionaria. Dijeron, Jesús hizo eso para que la gente para que hubiera una revuelta romana y todo el mundo se rebotara como querían, pero Jesús no hizo eso. O sea que no es revolucionaria. Otros dicen, no, fue para devolver a la casa de Dios su santidad. Entonces fue una reforma moral. El Señor entró para que la moral del pueblo se corrigiera, pero no se corrigió. El pueblo siguió pervirtiéndose y siguió torciéndose. Otros dijeron, no, lo que pasa es que el Señor realmente quería que volviéramos a lo de antes, que la casa de oración es para orar, pedir perdón, específicamente como lo leímos en Jeremías, en Isaías, y que todos tienen que venir a seguir a adorar eso así, pero el Señor cambió eso porque dijo que ahora el templo somos cada uno de nosotros y ya no es un solo lugar, entonces por ahí tampoco no es idealizar un lugar ni vainas de esas. Y otros dijeron, no, realmente es un asunto escatológico. Significa, es el Señor mostrando que va a instaurar un nuevo reino. O sea, todos tratan de darle una interpretación a qué entró Jesús a todo eso. Pero cuando uno quiere interpretar la Biblia, debe ceñirse específicamente a lo que está escrito y no inventar, exagerar o acomodar algo a lo que el texto dice, porque no lo dice. No dice más allá de eso. Y simplemente el Señor sí quería que la gente entendiera que Dios construyó ese lugar con un propósito y debemos cumplirlo. Hace años un vecino de por acá cerquita me dijo, nunca he venido acá, solo ese día golpeó. No, pastor, me hace un favor, ¿me puede prestar unas sillas para una fiestica que tengo ahí en la casa? Son solo como 30 sillas para una fiesta. Entonces yo le dije, no, venga, es que no puedo hacer eso. Porque es que este lugar cuando lo compramos, no lo compramos, lo alquilamos, que está alquilado todavía. Dijimos claramente que todo lo que estemos acá es para uso de Dios. No queremos darle un uso diferente. Se enojó mucho. Dijo, ay, pero es que no, es que ustedes son cristianos, colaboren. Le dije, sí, pero es que primero tengo que colaborar con Dios y eso es lo que Dios nos dijo. No nos volvió a hablar como en un año.
Pero a veces las personas piensan que así debe ser y no debe ser así. Y hay que hacer respetar lo que es de Dios, hay que dejarlo quietico con Dios. Si el Señor dice que algo es para su uso específico, es para su uso específico y así es como debe ser. Y no debemos ir más allá de eso. Y por eso el Señor lo que estaba haciendo al entrar, entró con la autoridad de la Escritura y entró conforme a lo que dice la Biblia y dijo, hágame el favor y le devuelven a este templo el propósito para el cual fue construido. Y fue para fines espirituales, no para que la gente monte negocios alrededor del nombre de Dios. Eso no se hace. Y su enojo fue basado en lo que Dios mismo había determinado hacer. Y eso se llama en la Biblia el celo de Dios. ¿Los celos son buenos? No. ¿Pero el celo de Dios es bueno? Sí. Porque la diferencia entre el celo humano y el celo de Dios es que los celos humanos nunca tienen una razón real, verdadera, justa delante de Dios. Pero el celo de Dios sí tiene una razón justa. Dios dice, el único que puede decir esto es mío, ¿sabe quién es? Dios. Dice, esto es mío y estás violentando algo que es mío y lo estás dañando y lo estás pervirtiendo. Y por lo tanto, Él sí puede decir y exigir, respete esto. Él sí. El ser humano no puede hacer nada de esas vainas porque no es dueño de nada. Es impresionante eso. Lo triste de ese lugar donde los judíos cobraban, donde los sacerdotes estaban cobrando y haciendo, es que Dios ya no estaba ahí. La Biblia señala cómo desde hacía muchos años, por lo menos unos 600 años antes de Cristo, en el templo en ruinas, el libro de Ezequías narra cómo la presencia de Dios se fue del templo. Los sacerdotes se habían corrompido de tal manera que adoraban a Dios y tenían imágenes obscenas dentro del mismo templo. Imagínense, se habían puesto a pintar vainas adentro. Entonces dice que Dios, y el libro lo narra de una manera muy impresionante, dice cómo Dios por dónde salió, dice, se fue a la derecha, cogió a la izquierda, la presencia de Dios y chao, los dejó. Pero el problema es que la gente no se dio cuenta y siguió adorando en ese lugar por siglos hasta los tiempos de Jesús. Y la gente pensaba que todavía allá en el fondo, detrás de la cortina esa, que todavía allá estaba habitando Dios. Por eso cuando Jesús murió en la cruz se abrió ese velo y nadie había podido ver qué había detrás. Y cuando lo abren no había nada. Primero porque no había arca, la perdieron. Por eso salió la película Los Cazadores del Arca. Bueno, también por eso salió la película. De ahí salen las películas de eso. Pero es porque nunca la encontraron. Aunque algunos dicen que está guardadita para el nuevo templo. Pero el punto es, no había arca, no había nada. Entonces todo lo que la gente estaba haciendo ahí se llama simple y llanamente, en términos humanos, bíblicos, ritualismo, religiosidad. No había nada, nada de nada, Dios no estaba ahí. Porque ellos habían abandonado a Dios. Y Dios dice, cuando me abandonaron, yo los abandoné. Él se fue. Terrible. Entonces, es impresionante. Ahora llega Jesús. Ahora, que quede claro, Jesús es Dios. Llega Dios al templo que Él mismo dio las órdenes de qué se tenía que hacer. Y por eso se ofendió tanto, porque dice, ¿qué es esto? Este no es el lugar esto no es lo que yo dije que sea así. Cuando el Señor hizo eso, ocurrió algo interesante. Hubo unos días de paz. Estamos hablando que el día martes, miércoles y jueves de esa semana, Jesús empezó a enseñar en el templo, pero ya los cambistas y todos se quedaron quietos por esos días. Dice el texto, versículo 47. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Lo que ocurrió es que la gente sí se asustó bastante con el asunto. Dijeron, déjenlo quieto, no lo provoquen. Pero vamos a buscar una manera de matarlo, pero no con multitudes alrededor. Jesús era intocable cuando estaba en el templo porque miles de personas estaban ahí con él. No había manera, ese no era el sitio para llegar y apresarlo, tomarlo. Si intentaban agarrar a Jesús, se hubiera armado la grande hoy. Y los religiosos sabían, hay que matarlo. Imagínense llegar a tanto odio que usted diga, este tipo hay que eliminarlo. Y entonces empezaron a fragar un plan que más adelante, pues obviamente ustedes ya conocen, pero lo vamos a estudiar. De ahí sale que empiecen a pensar cuál será la mejor manera
de capturar a Jesús. No puede ser con multitudes porque perdemos. Y por eso, más adelante lo que vamos a ver es que a Jesús hay que agarrarlo solito con poquitos para que podamos apresarlo y vamos a enjuiciarlo rápido, cosa que lo atrapemos hoy y mañana esté colgado. Rápido. Porque si el pueblo se da cuenta, nos mata. Esa es la intención del asunto. Pero mientras tanto, Jesús, estamos hablando del día martes, miércoles y jueves, que llamaría a la gente martes y miércoles y jueves santo, entre comillas, hizo lo siguiente. Dice el texto, y enseñaba cada día en el templo. ¡Wow! Jesús nunca dejó de enseñar y de predicar el evangelio y de hacer las obras que él venía a hacer. Y a pesar de que ya sabía que se acortaba su vida, porque él sabía ya que iba a morir y tenía los detalles de eso, a pesar de que sabía que los sumos sacerdotes cada vez estaban más enojados, ahora lo voy a decir más claramente, Jesús se metió directamente al rancho de ellos, el lugar que ellos más poder tenían, más dominio tenían, y ahora Jesús está tranquilamente predicando y nadie lo puede tocar. Y lo hace todos los días, martes, en este caso martes, miércoles y jueves. Y dice acá que lo odiaban los sacerdotes, los escribas y los principales, o sea, la gente de plata. Todos los que tenían un negocio alrededor del templo dijeron, no sirve que Jesús siga estando acá. Así que matémoslo. Eso significa que ellos se iban a convertir en homicidas, que iban a conspirar para matar al Hijo de Dios. Ush. Y la palabra, como dice acá, desde el pueblo procuraban matarle, dice hay que destruirlo completamente. Wow. Ellos amaban tanto su negocio que dijeron, vamos a matar al que lo impida. Eso es un amor, eso demuestra un amor a sí mismo, un egocentrismo gigante de parte de ellos. Pero no pudieron hacer nada. En el versículo 48 dice el texto, y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Significa que todo el pueblo estaba a la expectativa. Si Jesús decía para allá, todos vamos para allá, todos querían seguirlo. La gente toda estaba expectante. ¿Qué iba a hacer Jesús durante una fiesta con 500,000 personas ahí? Y todos seguían esperando. ¿Será que se va a rebotar Jesús? ¿Va a decir que nos rebotemos y todos le apoyamos? ¿Será que Jesús y todos estaban ahí esperando eso? Y los líderes religiosos sabían eso, sabían que si Jesús se llegaba a decir algo, ellos perdían. Entonces no encontraban cómo y entonces empezaron a maquinar lo que llamamos la muerte del Señor. Cómo maquinar la muerte del Señor Jesucristo, que es una cosa impresionante. Ahora, cuando miramos este texto, lo que encontramos es lo que vamos a encontrar en todas las generaciones. Personas que aceptan al Señor y personas que rechazan al Señor dentro de una sociedad. Y así sigue pasando hasta el sol de hoy. Tenemos una cantidad de personas que hoy dicen que conocen. ¿Usted conoce a Jesús? Claro. Es más, dicen, se llama el Salvador del mundo. Saben hasta el nombre, pero no saben de qué lo salva. No saben qué es lo que implica, no entienden todo lo que implica meterse con el Señor. Y hay muchos hoy que no lo consideran ni su Mesías ni su Salvador. Solo lo identifican, sí, Jesús es un Jesús histórico, alguien que vino y que estuvo, un profeta, como dicen los judíos. Y todos tratan como de... La sociedad de hoy sigue rechazando realmente a Jesús y eso es triste. Es triste. Pero la otra realidad que vivimos es que lamentablemente es habitual, cada vez más habitual, encontrarse con iglesias que abusan del poder y manipulan a las personas para sus propios intereses. Y es algo que estamos viendo con frecuencia. Obreros fraudulentos que dicen que administran bajo la autoridad del Señor, pero que no lo hacen, que no están realmente buscando el bienestar de las personas, sino su propio provecho. Eso es algo que no podemos hacer. Y por eso hoy tenemos una cantidad de gente que claramente está pidiendo plata desde los púlpitos para sus propios provechos, pero tenemos una cantidad de gente que como borregos lo sigue también. Y los dos son igual de culpables. Porque si la gente leyera la Biblia dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, por no escudriñar las Escrituras. A uno Dios lo hace responsable.
Dice, es que no sabía. Yo creo que sí sabemos. Y para eso tiene la Biblia, para aprenderlo. Y Dios responsabiliza personalmente a todos. A uno por engañar y manipular y al otro por aceptar sin escudriñar si lo que se le está diciendo es verdad. Y es duro, muy duro eso. El Señor los llama de muchas maneras. Los llama falsos maestros, los llama falsos profetas. Y es terrible. Son los corruptos de la fe. Son los que dañan la imagen del Señor. ¡Wow! Interesante. Y obviamente alguien me preguntó, ¿hay salida para ellos? Y la respuesta es claro, igual, la misma de todos. Arrepentirse. Arrepentirse. Pero sí sabe que cuando se les pidió a ellos que se arrepintieran, ¿sabe cuál fue la respuesta de estos líderes? Mire lo que dijeron cuando dijeron que Jesús había hecho un milagro, que este debe ser el Mesías. Está en Juan 7:49. Cuando se les son censurados estos líderes, esta es la respuesta. Escribieron, dice el texto, mas esta gente que no sabe ley, maldita es. Son los malditos que no tienen ni idea de la ley. Esa gente está llevada por eso. O sea, nosotros somos los espirituales. Wow, terrible. Señores, eso es en lo que debemos evitar caer. Tenemos que orar porque la iglesia no pierda su rumbo. Su rumbo es la gloria de Dios. Su rumbo es que el nombre del Señor sea exaltado. Su rumbo es que sea esta una casa realmente donde se ora, donde se busca, donde se escucha, donde podamos realmente tener esa comunión con Dios, aparte de nuestro templo, que es el mismo Espíritu Santo morando en nosotros. Y que el Señor nos ayude en eso, y para eso necesitamos sus oraciones. Por eso los quiero invitar una vez más, y porque este texto es una invitación a rechazar con tristeza y obviamente con bastante tristeza que se esté haciendo hoy negocio con la fe. A orar por esas personas, Señor, ten misericordia de ellos. No es para llegar y a criticar gente y decir, es una partida de ladrones. No. La Biblia les dice que son ladrones. Pero no le vamos a decir eso de frente, vamos a decir, ¿sabes qué? Mira, estudiamos la palabra, ¿qué quiere el Señor que hagamos? Y yo les ruego que evaluemos por qué estamos viniendo. Y que vengamos por las razones correctas, siempre podemos corregirlas. Y si nos falta mucho, orar al Señor y decirle, Señor, yo quiero venir por la razón correcta, yo quiero venir con alegría, yo quiero venir de verdad gozoso, quiero venir porque entiendo que aquí tengo que encontrarte, aquí tengo que tener una relación contigo, aquí tengo que de verdad estemos en comunión acá, como hermanos. Aquí tengo que crecer y también aquí tengo que servirte, Señor. De eso se trata la vida cristiana. Y que el Señor nos ayude para que esas cosas todas se den. Porque eso es lo que el Señor desea. Por eso, muchachos, Lucas, en ese texto que acabamos de ver, Lucas nos recuerda, la casa de Dios tiene planes y propósitos específicos. No los torzamos nosotros con nuestras acciones. Y más bien, invitemos a muchos. Y la mejor manera de invitarlos es que nosotros hagamos ver a la iglesia como lo que es, un lugar donde buscamos con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas y toda nuestra mente a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor nos ayude, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú, Señor, lo puede hacer. Guíanos, Padre eterno, te rogamos. Gracias, Señor, porque tenemos un lugar para congregarnos, un lugar físico para hacerlo. Aparte de tener el templo, Señor, nuestro cuerpo, que es el templo, Señor, de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a recordar que mientras podamos estar acá, debemos estar con la mejor actitud, gozosos, con alegría, sabiendo que tú tienes planes hermosos y bonitos con cada uno de nosotros, Dios. Sabiendo que es un lugar donde podemos rogar, suplicar, donde podemos ser exhortados, donde también, Señor, podemos crecer conforme a tus planes y propósitos para la iglesia. Por eso hoy dejamos una vez más delante tuyo todo lo que hemos hablado. Pedimos que lo traigamos a mente, que lo recordemos, que lo vivamos,
y que podamos, Señor, hacer realmente lo que es, estar haciendo lo que tú deseas, Señor, en este lugar. Guárdanos, Señor, de siempre tener claro a quién servimos y de darte la gloria en todo momento, pues tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el único que merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Dejamos en tus manos, Señor, todo este mensaje en Cristo Jesús. Amén y amén.